Vamos a estudiar el dominio de una función y nos vamos a centrar en tres casos, cuando tenemos un polinomio, una función racional o una función radical. ¿Qué es el dominio? El dominio es aquellos valores que puede tomar la variable x, la variable independiente, para que la función exista. En cualquier polinomio, el que sea, si yo sustituyo la x por el número que queramos, siempre vamos a poder calcularlo, es decir, siempre va a existir la función. Por tanto, para los polinomios no hay nada que pensar. Directamente, el dominio de cualquier función que sea polinómica es el conjunto de todos los números reales. Funciones racionales. ¿Cuáles son las funciones racionales? Pues aquellas en las que tenemos un polinomio entre un polinomio. Por ejemplo, 3x más 5 partido x cuadrado menos 1. Las funciones racionales tienen el siguiente problema, que es que el denominador puede ser 0 y dividir entre 0 es una cosa que intentamos siempre evitar. Por tanto, nosotros podemos calcular cualquier valor de la función f de x siempre y cuando el denominador de la función no sea 0. Pues vamos a ver para qué puntos es 0. Pues igualamos el binomio del denominador a 0. Resulta que en este caso tenemos una ecuación de segundo grado incompleta. La resolvemos, más menos la raíz cuadrada de 1, es decir, más menos 1. Y en este caso diremos que el dominio de esta función serán todos los números reales menos los dos números que dan problemas. Para indicar que son dos números y no un intervalo, se utilizan llaves. El menos 1 me da problemas y el más 1 me da problemas. Y esta forma de indicar un dominio donde le quito dos puntos. Todos los números reales le quito menos estos dos números que hacen que el denominador sea 0. Pues los quito. Menos el 1 y el 1, que son los dos únicos que me molestan. Y por último vamos a ver ejemplos de funciones radicales, como estudiaríamos el dominio. De esto vamos a ver varios casos. Vamos a ver, por ejemplo, la función f de x es igual a la raíz de 3x más 2. Bien, ¿cuándo podemos nosotros calcular una raíz cuadrada? Cuando el radicando sea positivo o 0. En caso de ser negativo no se podría hacer. Pues aquí lo que vamos a hacer es igualar, hacer una ecuación donde decimos, le obligamos a que el radicando sea mayor o igual que 0. Y resolvemos una inecuación de grado 1. Y esto lo ponemos en forma de intervalo. ¿Cuál será la solución? Todos los números que sean más grandes o iguales que menos 2 tercios. Es decir, desde menos 2 tercios hasta más infinito. El infinito es siempre abierto y aquí como tenemos mayor o igual, es un intervalo cerrado. Bien, ese sería un ejemplo de radical. Otro ejemplo sería, por ejemplo, raíz cúbica de 4x más 1. Bien, resulta que las raíces de índice impar siempre se pueden calcular. Como siempre se pueden calcular, el dominio, la función f, será todos los números reales. No hace falta que hagamos ninguna comprobación. Como el índice es impar, lo de dentro puede ser tanto positivo como negativo. Siempre lo podemos calcular. Otro caso que aquí tuviese una función racional dentro. Entonces tendría que hacer el estudio de la función racional. Pero si es un polinomio, como los polinomios no dan problemas y el índice de impar tampoco, pues el dominio sería todos los números reales. Y aquí abajo, vamos a ponerlo ya con propiedad en vez de x pertenece, vamos a poner que el dominio, la función f, es ese. Y el último caso va a ser una función radical, pero en la cual tenemos una raíz y dentro tenemos, por ejemplo, x cuadrado menos 3x más 2. Vamos a estudiar el dominio de eso. Tendríamos que resolver la inecuación de segundo grado, esta que tenemos aquí. Bien, pero no hace falta que hagamos un estudio completo de una ecuación de segundo grado. Directamente nos fijamos que vamos allá a los puntos de corte, x igual a 3 más menos, resolvemos la ecuación de segundo grado.
Resolvemos la ecuación de segundo grado para ver los puntos de corte con el eje X. 9 menos 4 por 1 por 2. Esto es 3 más menos raíz de 1, 1, partido 2. Dos soluciones. 2 y 1. Es decir, que aquí tenemos el eje X, tenemos que los puntos de corte son 1 y 2. Resulta que lo de aquí dentro es una parábola, por tanto la parábola será así hacia arriba o será hacia abajo. Aquí tendría que estudiar los signos, si esto es negativo o positivo, si este es negativo o positivo y si este tercer trozo es negativo o positivo. Tendríamos que coger valores más pequeños que 0, entre 1 y 2 y más grande que 2. Pero vamos a estudiar, ya que hemos visto las parábolas, la función, los polinomios de grado 2, pues vamos a fijarnos que A es 1. El número que va con el x cuadrado es 1. Por tanto, positivo. Y como es positivo, la parábola irá hacia arriba. Pues entonces nosotros decimos que la parábola va a ir hacia arriba. Y solamente, sin hacer ninguna operación, fijándonos en la orientación de la parábola, ya sabemos el signo que van a tener. Aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. He utilizado el procedimiento este porque conocemos las parábolas muy bien. Si no, pues hubiese tenido que decir, por ejemplo, f de 0, lo calculáis y os saldrá positivo. F de 1,5, pues lo mismo, me saldrá negativo. Y f de un número más grande, por ejemplo 3, y veréis que me sale positivo. Si esto lo sé, pues no hace falta hacer ninguna operación. Y ahora, para terminar, debo indicar el dominio. Cuando lo de dentro va a ser positivo o igual que 0, pues desde menos infinito hasta 1 y desde 2 hasta más infinito. Y como puede ser igual a 0, el 1 y el 2 los puedo coger. Pues lo escribiríamos así. Desde menos infinito hasta 1, cerrado, unión, desde 2 hasta más infinito.